Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Este programa es presentado por... ¿Quieres recuperar tu salud y calidad de vida? El Dr. Wartan Keklikian, especialista en cirugía general, bariátrica y laparoscópica, te ofrece diferentes técnicas. Te invito a contactarlo a través del 0412-826-5301 o a través de las redes sociales como @cirujano laparoscópico y @Dr. Wartan, tu cirujano de confianza. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, te ofrece una consulta especializada que cambiará tu vida. @Dr.Asdrúbal Alfonso. Y así comienza el día de hoy una nueva entrega de Tu Consultorio Podcast a través de la 96.9 FM. Estamos en las redes sociales como @la radio podcast y también estamos en vivo a través del Instagram Live de mi cuenta @Daniela J. Salas, así nos pueden conseguir y recuerden que también nos pueden contactar, pueden escribir o llamar al número telefónico 0412-724-9527. Les repito, 0412-724-9527. En el micrófono, como siempre, les saludo en nombre de todo el equipo técnico de producción y en nombre de toda la radio, Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora vamos a recibir a los encargados de esta consulta. Se trata del doctor Robert Castillo, médico traumatólogo, y de Ángel Núñez, médico fisiatra. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos a Tu Consultorio Podcast. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, agradecido realmente y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias nuevamente, de verdad que para nosotros es un honor siempre compartir contigo estas gratas entrevistas, que más que entrevistas son conversatorios de las cosas cotidianas de la vida, lo que nos lesiona, lo que podemos hacer, qué hay de nuevo en cuanto a tecnología médica y en rehabilitación y obviamente en traumatología. Bueno, ¿quién en algún momento de su vida, estando pequeñito, de repente ya de adulto, no se ha lesionado? No ha tenido una lesión, no ha tenido de repente un esguince, un desgarro, una fractura. Hay muchos que coleccionan fracturas incluso a lo largo de su vida o lesiones muy frecuentes debido, bueno, a prácticas que realizan o de repente a la forma de vida o incluso nuestro tipo de pisada puede influir muchísimo, claro. La forma de nuestras piernas en general pueden ocasionar que durante el largo de nuestra vida podemos tener algún tipo de lesiones o manifestaciones en traumatología y por ende tengamos que visitar a el fisiatra o el fisioterapeuta para rehabilitación. Ahora vamos a ver cuáles son las lesiones más frecuentes, por ejemplo, en la parte muscular que se está consiguiendo actualmente en consulta, doctor. Bueno, fíjate tú, algo que es interesante es entender que uno nace para deteriorarse. Eso implica vivir, ese vivir es me voy a caer, me voy a golpear, es algo natural y normal. Pero eso implica también un sobreesfuerzo y una sobrecarga sobre los miembros, tanto superiores como inferiores. Eso implica que en algún momento las tendinopatías o los procesos inflamatorios en los tendones, sin contar las estructuras de unión como el esguince, que nos van a llevar en el transcurso de nuestro crecimiento y desarrollo, visitarnos, ¿no? Allí a la consulta. Por ende, nosotros de la mano siempre de la fisiatría. ¿Por qué esto? Porque hoy en día es notorio, ya descrito en varios países, y sobre todo en los países donde se hace mucho deporte. Es importante entenderlos que el deporte no es exclusivo de la juventud o de las personas en edades jóvenes, no, es para cualquier persona que se sienta capacitado para estar de pie. Y eso implica un esfuerzo y una sobrecarga. Por eso es que después de un esguince, que es lo que más se ve, sin contar con las caídas, ¿no? Solamente bueno, yo he irnos sin 15 traumatismo. de tobillo a lo largo de mi vida, como unos 3 más o menos. Exacto, pero fíjate tú lo que pasaba anteriormente. Yo te colocaba un yeso y te mandaba a tu casa. 21 días más o menos. Hoy eso ya no existe. Ya cambió.
O eso, ahorita le colocamos es una nota que diga ve donde el médico fisiatra. Porque es la reincorporación temprana y se trata de ese eslogan. Reincorporación temprana a todas las actividades que tú haces cotidianas. Y cuando ya te mandan esa referencia del traumatólogo y te dice, mira, estamos en la presencia, por ejemplo, de un esguince, ya que estamos tocando este punto específicamente, ¿ya está el protocolo o lo establece el médico fisiatra? Se establece porque recordemos que ningún paciente es igual. Cada persona tiene un peso, cada persona tiene una manera de vivir, cada persona tiene estructuras en casas que cambian totalmente. Y el médico fisiatra se va a encargar de describirle al paciente cómo va a ser su protocolo de rehabilitación según las condiciones de la vida cotidiana. Es decir, si el paciente en su casa tiene muchas escaleras, obviamente qué debe limitarle a ese paciente para que no vuelva a reincidir en este tipo de patologías y de lesiones. Pero sí es importante saber cuánto es el tiempo de rehabilitación y por qué es importante terminar el protocolo. Creo que el gran error que se comete es creer que como ya yo voy a rehabilitación y me mejoro en 5 sesiones, entonces no culmino 10 y el médico fisiatra me indicó 10. Entonces, allí es donde tenemos que hacer hincapié con la población. Si a mí me indicaron 5, 10, 20 sesiones de rehabilitación, culmínelas. El trabajo que hace el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, en conjunto con el médico fisiatra, es sumamente importante para devolverle usted lo más rápido posible a sus actividades cotidianas que usted disfruta, que usted hace en familia, que hace con sus compañeros, que hace en el deporte y ciertamente de la mano de un diagnóstico preciso y conciso por parte del traumatólogo. Sí, claro, pero tú sabes que algo es, ¿qué es el deporte? Esa pregunta yo se la hago a mucha gente. Entonces me dice, bueno, no, es correr, es brincar, es saltar. No, deporte es pasión. Y la pasión implica correr más que el otro. Nadie quiere perder. Es la parte de la competencia. Es la competencia. Y esa competencia a veces depende de cómo estás preparado para hacerlo. Y eso es un tema que tenemos el doctor Ángel y yo definido de, hay personas, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, tanto en radio como en la TV, que no se preparan para hacer estas cosas. No hay un calentamiento. No hay un calentamiento. Bueno, llámalo preparación, porque puede ser calentamiento, elongación y eso. Sí. Fíjate tú que el día de ayer, domingo, en una sesión, fue más de práctica, fuimos a ver a un grupo de fisicoculturistas que hacían 2 grupos. Un grupo que hacía pesas, o sea, hacían el concéntrico, pero elongaban. Y hacían el otro grupo, no elongaban. Eso es importante porque eso te habla que queremos ser nosotros. El deportista debe elongar. El que quiera hacer masa muscular no lo debe hacer. Y eso eso es algo básico que debe ser parte de la preparación. Bueno, hablando de domingo, yo creo que los domingos puede ser el preludio del día perfecto para lesiones musculares y musculoesqueléticas en general. Porque, bueno, por lo menos en la ciudad capital, hablemos de Caracas, me imagino que también en otros estados pues se hacen actividades específicas, pero por ejemplo aquí tienden a ir al Ávila, se tiende a caminar en Alcocamil, a montar bicicleta, patineta, a correr, a ir al parque, y de repente todo lo que no hiciste en la semana o lo que no hiciste en el mes, por lo menos ya ahorita va a comenzar un nuevo mes. Entonces empezamos a decir, bueno, este mes sí voy al gimnasio, este mes sí voy a hacer ejercicio, este mes es que yo lo voy a lograr. Pero empezamos a ir o de repente llegamos al gimnasio apurado porque salimos tarde del trabajo o porque vamos antes y no hacemos esa preparación y comenzamos a hacer la actividad que sea, tanto sea una actividad como spinning, levantar peso, lo que sea, y empezamos a tener lesiones y ya el otro día empezamos a decir, no, es que me duele porque no me he hecho el ejercicio. Y resulta que persiste ese dolor y se va a mantener ese dolor, pero tampoco vamos al médico porque decimos, me tomo un analgésico, me coloco una pomadita mentolada y ya con eso se me va a quitar. Claro. Entonces vamos viendo, Lo que entonces pasa yo es que- creo que el fin de semana es como el inicio de muchas lesiones, ¿no? Igual que es importante hacerle entender a las personas que hasta para saber qué tipo de actividad física puedo realizar, hay que hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque nadie está capacitado. Hay personas que comienzan un deporte de forma empírica. Es decir, yo creo saber jugar pádel, yo creo saber subir la montaña, yo creo saber jugar fútbol, básquet, béisbol, etcétera.
Y ciertamente, o los que practicamos la medicina deportiva, porque no solamente es ser médico deportivo o dedicarnos al deporte, no, es que lo practicamos. Nosotros regularmente hacemos deporte y sabemos cuáles son las condiciones de cada persona y lo vemos a diario, en el gimnasio, en los parques, en las montañas. Cada día estamos prácticamente incapacitando a los pacientes y a las personas que quieran comenzar una actividad deportiva. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento o no damos el conocimiento de cuáles son las pautas por las cuales las personas tienen que tener concisas para no lesionarse. Una de ellas es tan sencilla como lo dice el doctor Robert. Voy al gimnasio. ¿Qué hago primero? ¿Camino primero? ¿Voy a la caminadora? ¿O hago cardio primero o lo hago al final? Y las dos son válidas. Las dos son válidas. ¿Por qué las dos son válidas? Porque claro, la primera, que debería ir entre 15 y 20 minutos, es para acondicionar todo el sistema musculoesquelético para la carga que vas a hacer. Pero la última, la que haces al final, es donde tú recibes el aporte de oxígeno necesario para que esa musculatura, después de una carga, entonces reciba los nutrientes necesarios para la reparación y el crecimiento. Pero si no tenemos eso claro, y creo que ahí es donde viene la parte médica, la parte terapéutica, debemos hacer entender a nuestros pacientes que todo tiene que tener preparación, conocimiento y certeza de la actividad que voy a hacer para evitar una lesión a futuro. Por supuesto, por acá aprovechamos de saludar a las personas que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través del Instagram Live. Estamos por mi cuenta @Daniela y las otras salas, por la cuenta del doctor Robert Castillo, que es de Robert Castillo, así lo consiguen. También tenemos la cuenta de Ángel Núñez Conectado, que es fisiatra Ángel Núñez. Y bueno, por acá está Eliezer Hernández, que nos saluda y coloca los mejores. Todas las preguntas que tengan son bienvenidas a través de esta vía. También recuerda que pueden hacer uso del número telefónico al 0412-724-9527, 0412-724-9527. Estamos también en vivos en YouTube. A los que les gustan ver directamente desde YouTube, también pueden escribir por esa vía y respondemos las preguntas. Estábamos hablando del acondicionamiento de nuestro cuerpo para hacer ejercicio y la importancia para evitar lesiones. Hay lesiones que lamentablemente no podemos evitar porque de repente podamos tener una caída, porque podamos tener un accidente, un traumatismo directo, pero por ejemplo la parte muscular sí pudiéramos trabajarla de una buena manera para evitarla, ¿no, Robert? Sí, claro. Pero tú lo has dicho, ¿no? Y eso es lo que se llama accidente. Cualquier cosa puede pasar. Evidentemente que uno está sujeto a que te vas a caer en el baño, en la cocina, y sobre todo las amas de casa. Tú no te das cuenta, o sea, tú no sabes la cantidad de personas que se lesionan en la casa. Y todos dicen, no, bueno, es que fue en la casa. Entonces, no lo suman como algo. Te montas una escalera a montar un bombillo, porque te levantas en algún lado para limpiar las ventanas, porque quieres montar una cortina. Que el tubo de agua, etcétera. O te pones a limpiar y queda resbaloso al piso y te puedes caer en ese momento y dar una lesión mayor. Bueno, vamos viendo entonces cómo en cada escenario de nuestra vida pudiéramos tener accidentes o lesiones, totalmente incluyendo la casa. Pero en la parte deportiva sí que podemos hacer mucha prevención. No todo lo podemos evitar, pero sí podemos hacer prevención. Bueno, la casa también, disculpa que te interrumpa, Robert, la casa también es importante porque recordemos que el 60% de las lesiones suceden en el hogar. Hay lesiones cuando nos despertamos. ¿Quién no se levanta bruscamente de la cama y ya quiere ir directamente al baño a hacer el aseo bucal y flexiona la columna, llevando la columna a un grado extremo de presión y que obviamente, me dio esa lumbalgia que me incapacita? ¿Cuántas veces nosotros pisamos mal o bajamos por una escalera y nos caemos? O sea, el tema está en que cada día debemos de tomar conciencia de cuáles son las cosas. Eso, ¿tú sabes cómo se define la humildad, Robert? Que a veces la humildad, la gente cree que es quien tiene más. No. La humildad define que tú tienes que saber llegar a un punto específico. Cuando ya tú no puedes, entonces tú derivas. Entonces, igual pasa en la casa. Yo tengo que saber cuáles son mis límites para entonces saber qué actividad puedo hacer y evitar que yo me lesione, porque ¿qué es lo principal acá? Que cada lesión te va a llevar a perder calidad de vida. O sea, hay que entender que lesionarse te puede llevar a un proceso quirúrgico. Ese proceso quirúrgico lleva rehabilitación antes, lleva durante y después. Y eso puede tardar cada día más. Entonces, ¿cuándo vas a volver a tu vida cotidiana? La idea de esto es hacer conciencia que si yo evito lesiones, aunque todos estamos propensos a tener una lesión en cualquier momento de nuestra vida, obviamente si yo empiezo a hacer las cosas de una forma
normal, saludable, cómo duermo, en qué posición duermo, qué almohada debo utilizar para dormir, qué debo hacer al despertarme, cómo hago yo en el trabajo, cuántas horas paso sentado. Todo Bueno, eso es ya que estás importante. hablando del despertar, vamos a dar recomendaciones al momento de despertar, porque a veces decimos, creo que lo he hecho bien toda mi vida y resulta que de repente los hemos hecho fatal siempre. ¿Quién empieza? ¿Yo? Ángel. ¿Tú? No, bueno. Ángel. No, bueno, lo principal siempre es saber que debemos tomar en consideración 4 aspectos fundamentales. 1, cómo duermo, en qué posición duermo, cuánto tiempo duermo y qué hago al despertar. Eso de colocarse la almohada entre las piernas realmente. Favorable. Favorable ¿por qué? Primero porque me evita que el peso de una pierna desencadene dolor en la pierna que soporta ese peso, sobre todo en las rodillas. Eso por un lado, pero aparte de eso, alinea la columna, o sea, mantengo la curvatura normal o la lordosis lumbar, que eso hace que el nervio ciático no sufra una extensión mayor y entonces me deje el nervio irritado y comience el dolor cuando me despierto. Pero eso es importante, entonces posición fetal para dormir, almohada entre las piernas. Ahorita se está utilizando y yo la recomiendo mucho por un punto muy favorable en la descarga del peso de la columna cervical, que es la almohada Memory Foam. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo utilizo una almohada convencional, ella no aguanta la presión del cráneo, de la cabeza, del cuello, y ella prácticamente te va a llevar a inclinarla al punto de que vas a pasar 8 horas durmiendo en una posición inadecuada, genera dolor, contractura muscular. Este tipo de almohadas lo que hacen es que amortiguan hasta cierto peso lo que tú vas a desencadenar sobre la almohada y permiten que la curvatura de la columna cervical se mantenga estable y libere presión en el disco. ¿Y qué vas a hacer al despertarte? Simple y llanamente tener un protocolo que es de cabeza a pie, desde la columna cervical hasta la punta del dedo gordo del pie, como quien dice, en movimientos de estiramientos y movimientos articulares. Con eso puedes comenzar el día perfectamente y recordar que hay que hacer pausas activas en el trabajo cada 2 horas. Importantísimo. Bueno, ya nos levantamos de la cama, pero ¿quieres agregar algo? Sí, claro. Yo lo que te recomiendo siempre es lo postural. Siempre uno tiene malas posturas para pararse. Uno debe de levantarse siempre de lado. Y cuando antes de levantarse, yo recomiendo siempre que lo más fácil es agarrar una toalla, una sábana, lo que quieran, y con las piernas extendidas hacerle tracción a los pies, porque es una forma en cama de elongarse, de estirarse. Entonces, eso te va a permitir que cuando tú te reincorpores a la marcha, sea de una forma más cómoda y más fácil para allí pararte. Siempre elongaciones es importante en la mañana. ¿Los 2 pies juntos o un pie va primero y un pie va después? Pies juntos, pies Que hay muchas maneras de hacerlo. No, porque uno siempre empieza, me paré con el pie izquierdo. Eso uno dice, o sea, ¿qué hago? ¿Más superstición? Y no, todo es cierto, pero no. O sea, que tú le estás diciendo a ella que hay que hacerle caso siempre a las abuelas, pero también hay que seguir los avances del día a día. Importantísimo. Hay que hacerle caso a las abuelas, pero las abuelas cuando llegan a cierta edad también tienen que hacerle caso a la familia, no estar levantando pesos exagerados, ni montándose en lugares que no pueden llegar, pedir ayuda. Porque a veces, bueno, lo sabe Robert, las fracturas más frecuentes en personas de la tercera edad, que también puede ser la de las caderas, pues vienen por esas caídas estrepitosas. Sencillas. Y que te subiste un momentico a agarrar un vidrio y de repente te caíste en ese punto y comenzó. Sí, eso es lo más sano que hay. Eso es lo más sano que hay. Robert nos está haciendo una seña aquí que no sé qué era, pero bueno. Tú sabes que eso de las abuelitas, yo creo que las abuelitas saben de rehabilitación. Totalmente. Porque tú sabes que el tema del calor, el frío, ese cambio térmico, eso se utiliza mucho en rehabilitación. En el esguince de tobillo, sabes que es importante que como ya no se inmoviliza, nosotros siempre recomendamos que en un baldecito de agua coloquemos la mitad con agua tibia, caliente, que sea tolerable, que no se vayan a quemar, eso siempre hay que decirlo, y en el otro agua con hielo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a buscar aquí? En uno, la vasoconstricción del frío, la vasoconstricción que hace el frío y la vasodilatación que hace el calor permite que haga un efecto bomba, mejore el retorno venoso y por ende mejore el drenaje linfático para mejorar el edema. Sí, entonces no estaban tan equivocadas las abuelas. Pero para los que nos escuchan,
A veces ellos no nos entienden qué es la vasoconstricción o la vasodilatación. Nos entienden que hasta la mantequilla con sal, aunque tú no lo creas, es bueno. Y eso te lo daban, eran las abuelitas. Sí, El con un árnica, cuchillo el crudo. cogollo de mango, el cuchillo frío. Esas son cosas que aún funcionan. ¿Cómo hace Medio alguien físico. que está en el monte y no nos escucha bien? Es una zona rural, O suena una más zona, bonito. bueno, digo yo, donde pues yo soy de allá, de por esos lados, allá del Tú eres sur, de allá. sur, de allá, pero eso es importante escuchar a la abuela. Mira, eso de que si nos duele la espalda, acostarnos en el piso. Buenísimo. Con ¿Qué las dice piernas Ángel? flexionadas. Buenísimo. Pero con las piernas flexionadas. Claro. Y te puedes acostar, pero momentáneamente, porque si no vas a rectificar la columna y te va a doler más. Te va a Depende quedar del tiempo, recta, el ¿no? tiempo que vaya a ¿Cuánto durar más o sentado menos? allí. 3 minutos, cuando mucho. Pero no, igualito. Siempre lo importante es, si a mí me duele la espalda y el dolor persiste más de 24 horas, no lo piense. No va a durar en el piso acostado todo el tiempo. Vaya donde su doctor, su médico de confianza, traumatólogo, cirujano de columna, fisiatra. Pero sí, ciertamente, evalúese. No deje de evaluarse, porque cuando se cronifican las cosas o cuando las cosas pasan mucho tiempo con dolor, obviamente podemos estar en presencia de una lesión que no se pueda corregir. Bueno, y después a con futuro. esta dupla que nos está dando recomendaciones, lo principal es ir al especialista. Nos están diciendo que hay prácticas milenarias de nuestras abuelas que sí funcionan, pero como un paliativo en el momento mientras llegamos al especialista. No estamos Así es. diciendo que es que usted va a omitir todo eso y se va a ir solamente con lo que le dice su familiar o el vecino y no va a ir al médico. No tiene que ir al médico para evitar complicaciones a largo plazo, porque empiezan a decir, es que los dolores y los golpes salen con el tiempo. Esto lo respondemos al regreso para ver si esto es mito o realidad con Ángel Núñez, fisiatra, y con Robert Castillo, quien es traumatólogo. Ellos trabajan siempre en dupla, ellos están ahí en llave siempre y bueno, esto es parte del equipo multidisciplinario que se va trabajando también en la medicina. Nos vamos a un corte musical invitándolos a que sigan con nosotros, a que nos sigan en las redes como @la radio podcast, @AnielJSalas, y nos vamos con el novio de todas, con Chayanne. Seguimos hablando sobre las lesiones y cómo tratarlas. Seguimos hablando con un equipo multidisciplinario. En esta oportunidad con el médico traumatólogo y con el fisiatra. Estamos con Robert Castillo, quien es el traumatólogo, y con Ángel Núñez, el médico fisiatra. Y estamos hablando entonces de que qué tan importante es poder tratar una lesión a tiempo, una vez que comienza a tratarla. Porque a veces empezamos a escuchar eso, de que golpe sale con el tiempo. Vamos a ver si esto es verdad. Si me trato una lesión apenas me aparece, me lesiono en este momento y me comienzo a tratar, ¿yo voy a tener secuelas en unos años después o eso es un mito? Depende del tipo de lesión. Pero es que el tema no es ese. El tema es que a veces postergamos el momento de ir a evaluarnos cuando tengo una lesión. Entonces, cuando pasa el tiempo, obviamente aumenta el dolor, aumenta la incapacidad, la discapacidad. Entonces, el tema está en que yo no puedo permitirme que el dolor avance más de 72 horas. Si obviamente es un dolor musculoesquelético, donde me duele la columna cervical o el hombro, la rodilla, o sea, algo está pasando y no está bien. Tengo que ser evaluado a tiempo, tratado oportunamente y por ende que me devuelvan a la vida cotidiana, porque ¿quién quiere vivir con dolor? Nadie quiere Sí, vivir sabes con dolor. que hay algo de que yo te estaba diciendo, que el dolor es algo que te dice que está pasando, ¿no? En cualquier parte del cuerpo. La cronicidad siempre es un problema, pero cuando es algo agudo, por supuesto que tenemos que ir donde el médico, o sea, porque es algo que te ocurrió hoy y generalmente son los que van, pero mucha gente se queda con el dolor porque le ha sucedido anteriormente. Ángel habló sobre las lesiones que nos pasan en el deporte, Sí. pero es que entrando en el mismo tema, hay personas de 50 años de edad que no interpretan que el deporte es, o sea, hay deportes para los 20 años, para los 40 años, para los 60 Y años. para los jóvenes de 50 y para los jóvenes de Por eso 60. lo digo, depende de 40, 60 años de edad. Eso implica que tú puedes hacer cualquier cosa para no malignizar el deporte, ¿no? Porque es bueno para todo el mundo, y más cuando te gusta. El problema es que yo quiero jugar un campeonato con chamos de 20. Y esa intensidad es un Y esa problema. adrenalina es distinta. Eso es un problema, claro, porque yo también quiero ganar. Yo no quiero perder. Entonces, eso implica un esfuerzo físico mayor, una sobrecarga, un sobreuso de las estructuras musculares y por ende me voy a lesionar. Ahora,
Había una pregunta en el aire sobre lo que es la rectificación. Que la vamos a hacer porque ya se están animando en participar en redes sociales. Estamos en la radio podcast y en el en vivo por mi cuenta Daniela J. Salas en conjunto con Ángel Núñez y Robert Castillo. Por acá a Ramos.Caracas nos escribe, nos ha escrito varios mensajes, entre ellos que si se cura la rectificación cervical, que qué se puede hacer. Él dice que lo tuvo por un accidente de tránsito. Nos pregunta incluso si la rectificación cervical puede traer como consecuencia que se te duerman los brazos. Estoy aprovechando de recoger todas las preguntas que nos hizo él, que son bastante interesantes, para ayudar a responder lo de la rectificación cervical. Por lo menos yo tengo una rectificación cervical que data de años, no voy a decir cuánto, pero muchos años. Y a veces, bueno, siempre hay como una secuela, siempre hay como esa molestia, pero bueno, yo confieso que yo no tuve rehabilitación al momento de tener la lesión, simplemente me colocaron un collarín y eso fue todo. Bueno, eso es un error actualmente. La mayoría de las personas se inmovilizan cuando tienen una lesión. Ciertamente, cada día estamos más convencidos que quien necesita un collarín es una persona que va a entrar que tenga un traumatismo severo, donde el neurocirujano, el cirujano de columna, tenga la autoridad de decir, mira, yo necesito esa columna inmovilizada para proteger que no haya ningún tipo de lesión extra con el movimiento cotidiano. Pero si usted tiene un dolor en columna cervical que es agudo por diferentes causas, recordemos que la rectificación cervical, si le achacamos al accidente de tránsito, sea un síndrome de latigazo, pero cada día vamos a empezar a ver más rectificaciones cervical por el uso del dispositivo celular, por el síndrome de cuello de texto, cuánto tiempo utilizó el teléfono, dormir boca arriba, dormir boca abajo, genera rectificación cervical. Entonces hay que estudiar qué es lo que realmente me está causando a mí una rectificación, que es lo último que se cura. A veces ni se cura. ¿Qué es lo importante acá? Por eso es que preguntaban allí si generaba adormecimiento, corriente en las extremidades superiores. Sí. Recordemos que de la columna cervical emergen estructuras nerviosas que conforman el plexo braquial y que es lo que me va a dar a mí capacidad motora y sensitiva en el brazo. Entonces, si yo tengo una rectificación cervical, yo voy a aumentar la presión casi que un 200% sobre los discos intervertebrales y eso me va a generar una compresión radicular que por ende se expresa en dolor y se expresa en esa sensación de adormecimiento, corriente en las extremidades. Pero hay que tomar en cuenta que eso es una de las últimas cosas que mejora. La musculatura es lo que hay que mantener activo. Sí, pero siempre hay que ver que las curvaturas son normales. Cuando yo te veo de lado, radiológicamente uno tiene curvatura. Ellas tienen nombre. Sí. Se llaman lordosis, sifosis, dependiendo de la zona o de la región. Cuando se rectifica es porque hay una fuerza más grande que hace que se haga más inestable la estructura del cuello y de la espalda alta, que condiciona a cambios de los discos o a cambios estructurales. Por tanto, como dijo Ángel, de allí emergen las raíces que en la confluencia de ellos van a formar los nervios que al final van a dar la inervación o la sensibilidad de la mano. Robert, por ejemplo, el placer culposo de sonarse extremidades, los huesitos de los dedos, los huesitos justamente del cuello, por acá nos están diciendo. Nos dice Juvenal, nos dice, buenas tardes, ¿por qué traquearse la zona cervical se puede hacer sin girar de un lado a otro sin podernos lesionar? O sea, no, que si podemos craquearnos generalmente el cuello de esa forma. Sucede que uno se subluja, o sea, se desarticula un poco la articulación y uno cuando hace ese esfuerzo llega a su sitio. Por eso es que uno siente cierta calma al dolor, pero eso no es lo correcto. No, y hay que recalcar también, Robert, que está pasando es muy mucho. Peligroso hacerlo. Y esto que lo digan nuestros amigos neurocirujanos que ya no lo recomiendan y yo tampoco lo recomiendo. Recordemos que la quiropraxia es una carrera, incluso aquí en Venezuela no se hace como carrera, en Estados Unidos sí se hace y dura aproximadamente 5 años después de hacer medicina. Ahorita hay algo que se llama terapia manual, que son dos cosas totalmente distintas. Por favor, señores, si usted no tiene certeza de que la persona que le ofrece quiropraxia es experta y que tiene los estudios
ideales para hacer quiropraxia, por favor, no se haga quiropraxia, es un error, puede lesionarse, tanto así que puede generar lesiones que lo puedan llevar Irreversible. a una tetraplegia. Hay que ver que paraplegia. sea un personal calificado. Por Importante. lo menos yo conozco un médico que hace quiropraxia y bueno, o sea, Claro. conoce Siempre tiene que muy haber una bien preparación. Siempre, siempre. la estructura de nuestro cuerpo y para evitar lesiones. Por acá, Zula Flaca nos dice, buenas tardes a los dos médicos, sufro de la columna y tengo hernia discal y te hago terapia. No quiero operarme, gracias. Un abrazo, Robert. Bueno, mira, hay muchas técnicas para derivar siempre. Es que depende del estudio. ¿Qué tipo de grado de lesión yo tengo? Porque eso es lo que te lleva en el tiempo a que tú decidas o no, si hay persistencia del dolor, que se haga o no cirugía. A ver, la mejor cirugía es la que no se hace, Es la que se evita. es la que se evita. Pero hay unas inevitables. Pero hay unas que son inevitables. Cuando hay una protusión discal que me va a comprimir o que me hace una radiculopatía, por supuesto que el pronóstico es hacia una cirugía. Ahora, ¿cuándo? Cuando ya yo he desgastado todos los métodos de fisiatría, de quiropraxia con alguien que sepa de eso, o de otros métodos que se usan para poder evitar el dolor. Siempre es importante que la columna lo que necesita es tener mucho tono muscular. Mucho tono muscular. Y para Esta que es se- para Ángel, dice a Ramos, dice, he hecho diferentes fisioterapias, pero me alivian temporalmente y después vuelve el dolor. ¿Qué puedo hacer? A eso voy, a eso voy. Y te iba a hablar también de los métodos complementarios, que ya no son alternativos, son complementarios. Obviamente hay tratamientos que se pueden utilizar de primera línea, como es hacer terapia neural, hacer ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, se puede utilizar también ondas de choque, pero también hago hincapié, esto no es una panacea. No se lo vamos a hacer a todos los pacientes. Debemos tener un diagnóstico concreto que permita saber cuál es la lesión, como dice Robert, en qué estadio de lesión está, porque tampoco podemos creer que la rehabilitación lo va a curar todo y que las terapias del dolor lo van a curar todo. Yo tengo pacientes que tienen discopatías cervicales, lumbares, que están complicadísimas y que ciertamente mejoran con terapias complementarias. Sin embargo, hay que hacer entender que la lesión está allí y en cualquier momento va a volver a despertar y te va a incapacitar. Entonces, siempre es importante tener un diagnóstico en concreto, saber cuál es el tipo de lesión que hay y que te está limitando y por ende tratarte de forma oportuna, incluyendo hasta tomar en cuenta un procedimiento quirúrgico que permita darte columna para 20 años más. Ahora, Eso es Ramos, importante. Ramos, algo que es importante, ¿no? Tienes que entender que realmente la lesión ya la tienes. Debes de tener algún grado de discartrosis o algo que te comprima mucho alguna raíz, por ende sientes dolor referido hacia las manos. Pero yo considero que deberías por lo menos enviarnos la resonancia, que ya tienes con mucho gusto, y allí yo te puedo dar en mayor cuantía el pronóstico que pudieses tener, pero viendo eso y viéndote a ti. Vamos a ir respondiendo Es las importante. últimas preguntas porque ya se nos está terminando el tiempo. ¿Tan rápido? Tan Sí, rápido. viene otro podcast. Así que tenemos que activarnos con las respuestas. Dice por acá Ori Aide, dice, ¿qué hacer para no vivir con fascitis plantar frecuente? Oraide es una paciente Una muy paciente. querida de nosotros. Pero mira, para vivir con fascitis, Para no vivir con fascitis. Para no vivir con fascitis plantar, bueno, Ese o sea, señor, ese no camine, pero no es la solución, no. Prepararse bien, ¿El calzado puede influir? Mira, Totalmente. influye el calzado, la actividad que realices. Recomiendo mucho el zapato de goma, ¿ok? No utilicen zapatos planos porque Eso que modifica ahora la hablando de estructura. memory-foam. Los zapatos con memory-foam que traen ahora esa estructura. Claro, amortigua Sí, es mucho posible. más. Mira, No primero, usen tacones. ¿Sabes que ¿cómo? Que No no. usen Que no tacones. usen tacones, dice. Bueno, ¿tú Algunas, sabes de qué- algunas. Depende de la ¿sabes actividad que quiénes vayas a son las hacer. que más entonces. sufren? Las personas con acortamientos de la fascia plantar o de la estructura del pie, de la planta del pie. Yo estoy viendo de que muchas personas en algún momento que sufren de eso fueron las que más usaron en algún momento tacones. Cuando ya no lo usan, que son las secretarias, las personas que trabajan en oficina, las damas que primero muertas que verse mal,
son las que más Pena sufren muerta de que eso, sencilla. pero tiene que ver con el acortamiento de esa estructura. Por ende, siempre es importante darle cariño a los pies. Los pies vas a sonar feo, Soportan todo nuestro peso. pero son ingratos. Tú los tratas, hay que tratarlos muy bien. Como la mujer. Muy bien, hay que darle masaje. Y eso no lo hace todo el mundo. Todo el mundo va es para que le arreglen las uñas, pero se olvidan del masaje, del frío calor, de la elongación, del Y ahí también hay estiramiento. músculo. Muchísimo. Eso es claro. Muchísimo. Ligamentos. Y bueno, entonces, para eso hay que elongar, hay que estirar, masaje, cariño, amor a los pies. Hay Amor a métodos. todo nuestro cuerpo. Ahorita se está hablando mucho del uso de la onda de choque para fascitis plantar, pero ciertamente, tenga o no tenga espolón, el tema está, Porque son como les complementos. digo, pues son es complementos. un complemento, no es una panacea, va acompañado de la rehabilitación, la función que ejerce el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional en estos casos es sumamente importante. No hay que trabajar solo, hay que trabajar en equipos, de la mano de traumatólogos, de la mano de fisiatra, del fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional. Eso es elemental. ¿Dónde va a ir usted? Donde haya un equipo capacitado y un equipo que trabaje en uno solo. Así es, bueno, con este equipo nos despedimos el día de hoy. Vamos a ¿Por qué? ofrecerles los métodos de contacto. Robert, comienza tú. DR Robert Castillo, pegadito, y mi teléfono 414-378-9648. Estamos a la orden. Fisiatra Ángel Núñez, 0412-219-9003. Si no le gusta la consulta, solo lo vemos en conjunto. En conjunto. Así es, bueno. Con Daniela Sala, cualquier cosa nos Bueno, llaman. en cuando esta vengan. consulta de tu Cualquier consultorio cosa nos podcast. llaman a Daniela Sala y ella nos va a decir, mira, tienen que ver. Bueno, gracias por Con estar con gusto, nosotros el día de con hoy. gusto. Gracias por acompañarnos. Estuvimos hablando con Robert Castillo, médico traumatólogo, con Ángel Núñez, fisiatra, de este equipo que, bueno, siempre trabaja como llave y en conjunto para ayudar a recuperar a estos pacientes con dolencias antiguas y lo más importante, si son de nueva data, vaya de inmediato al especialista, no espere a sentirse peor para poderlo asistir. Las abuelas saben, pero nos ayudan a pasar el momento mientras llegamos al médico. No, eso no es para siempre. Y las abuelitas a cuidarse mucho para que sus nietos y su familia disfruten mucho más de ustedes. Así que dejen en el invento estar montándose en lugares en donde no deben hacerlos en la casa y hacer actividades. No estamos diciendo que no pueden hacer nada, no. Háganlo, pero sanamente. Gracias por estar con nosotros. José Antón nos dice, excelente la transmisión, el programa siempre de primera línea. Gracias a todos los que siempre se conectan con nosotros, a los que están en el 96.9 FM, que están ahí fieles. Y bueno, este espacio, como siempre, llega gracias a ustedes al doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. Síguelo como @tr_Asdrúbal Alfonso. Y bueno, si quieres perder esos kilitos de más, necesitas perder entre 10 a 20 kilos, en 16 semanas aproximadamente, el balón gástrico blando puede ser una gran alternativa y aliado para ti. Se coloca en tan solamente 15 minutos. El doctor Guardán Quecliquian, especialista en cirugía general, bariátrica y laparoscópica, certificado en el programa Alurión, junto a un equipo multidisciplinario de nutricionistas, psicólogos y entrenadores, recuperarán tu salud y calidad de vida. Te invito a contactarlo al 0412-826-5301 o @el cirujano laparoscópico, @DR Guardán, tu cirujano de confianza.